No, no les pusimos, en verdad es aprobado y desaprobado. De última, no sé de qué comisión sos, le pueden preguntar, o cuando tengan práctico a las chicas, qué puntaje se sacaron, como para tener una idea, ¿sí? Pero no les ponemos nota. Como no tienen promoción la materia tampoco, tienen aprobado y desaprobado. Pero bueno, por ahí está bueno que sepan más o menos cómo le fue, ¿sí? Hoy, chicos, vamos a terminar de ver todo el teórico de números naturales, o sea, lo de inducción, lo que necesitan para terminar la práctica 4 de inducción, ¿sí? Ya que el jueves no tenemos, el jueves no tenemos teórico y la otra semana empezamos con ya la parte de números enteros, viene después, ¿sí? Pero así que hoy tenemos que terminar esto, creo que no nos va a llevar tanto tiempo, eh, así que terminamos esto y no comenzamos con el tema nuevo. Y ustedes, bueno, algunas comisiones, comisión uno y 2 ya empezó esta mañana con inducción, no sé cómo les habrá ido. ¿Todos ven la pantalla ahí? Sí, profe, vemos la Bárbaro, pantalla. Y con respecto a las clases, hoy trabajamos de la práctica nueva desde la actividad 1 a la actividad 3. bárbaro, genial. Bueno, que eran todos del mismo, bueno, el uno no. Vayan viendo que en esa práctica hay como tipos de ejercicios. Es todo inducción, son todos ejercicios donde tienen que aplicar el principio de inducción. Y otra cosa que vamos a ver hoy. Pero vayan viendo los tipos de ejercicios que vamos a resolver, no son los únicos tipos de ejercicios que se pueden resolver o afirmaciones que se pueden demostrar usando inducción, pero son los que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Entonces vayan viendo qué tipo de ejercicios son, porque de ese estilo van a ser en el parcial, en el segundo parcial. Obviamente que en el segundo parcial, uno o dos ejercicios de inducción va a haber. ¿Sí? Que el segundo parcial, ayer estuve viendo la fecha, es el 17 de noviembre, para que ya vayan estando al tanto de eso. Bueno, como les decía, tenemos que seguir trabajando con la parte de números naturales. Ya vimos lo que era el principio de inducción matemática, ¿sí? Ahora vamos a definir otras cosas. En verdad vamos a aplicar, a ver, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos aplicar el principio de inducción matemática a, por ejemplo, si tenía una suma igual a algo, y en el práctico también les puede aparecer una productora igual a algo, ¿sí? Entonces demostramos ese tipo de afirmaciones. Otro tipo de afirmaciones que vimos en el teórico pasado, un ejemplo, una desigualdad. Probamos una desigualdad de números naturales. También tienen ese tipo de ejercicios en el práctico. Hay otro tipo de ejercicio que es demostrar que por una determinada expresión, por ejemplo, es múltiplo o es divisible de algún número. Ese tipo de ejercicios también, no hicimos ningún ejemplo en el teórico, pero sí están en el práctico. Y otro tipo de ejercicios que ustedes usan mucho son las funciones recursivas. ¿Sí? Entonces demostramos propiedades de las funciones definidas recursivamente. Para eso vamos a usar inducción y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Una sucesión es una función que va de los naturales a los reales, ¿sí? Paren que mi hija se está riendo. Ahí está. Una sucesión es una función que va de los naturales en los reales. Ustedes ya deben haber visto sucesiones en cálculo, calculo. Pero nosotros no vamos a ver sucesiones, o sea, es solamente recordamos la definición para saber a qué cosa le estamos aplicando el principio de inducción matemática, ¿sí? Entonces, una función que va de los naturales en los reales, que usualmente la denotamos de esta forma, a una sucesión, a sub n, ¿sí? Donde cada a sub n denota el enésimo término de la sucesión. Por ejemplo, un ejemplo de sucesión vendría a ser esta. Fíjense, a ver, vale, ¿dónde tengo el lápiz? Acá. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron, ustedes en cálculo, ¿qué ven? No sé si vieron esto en cálculo, no. Lo van a ver en los que siguen las licenciaturas, capaz que más adelante. ¿Vieron en cálculo de asociaciones? No, chicos, ahora que estoy pensando. ¿O sí? Lo estamos viendo justo ahora. Ah, lo están viendo, ya se me hizo el lío los contenidos de cálculo. Bien, bárbaro, genial. Entonces, por ejemplo, una sucesión, a modo de ejemplo, a sub n, ¿qué va a ser? Es la 1 sobre n. Bueno, obviamente esto es para n mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el primer término de la sucesión, ¿quién va a ser? A1, que va a ser 1 sobre 1. A sub 2, que va a ser 1 sobre 2. A sub 3, que ¿quién va a ser? 1 sobre 3. ¿Ven cómo?
A cada número natural le asigno A sub n, ¿sí? O sea, al 1 le asigno 1, un número real. Al 2 le asigné un medio, esa es mi sucesión. Al 3 le asigno un tercio, y así sucesivamente. A 4 le asigno un cuarto. Entonces, ven cómo esto va a ser una función que va de los conjuntos naturales, o sea, cada número natural, bueno, en particular acá arrancó del 1, ¿sí? Natural mayor o igual que 0, en los reales, ¿sí? Eso es una sucesión. Ustedes ven otra cosa de sucesiones, calculo que ven si la sucesión converge, si no converge, ese tipo de cosas, ¿sí? Que nosotros nada que ver con eso acá. ¿Sí, chicos? Simplemente retomamos la definición de sucesión. A modo de ejemplo esta, pero podrían estar diciendo cualquier otro tipo de sucesión, ¿no es cierto? De los ejemplos que están viendo en cálculo, ¿sí? Incluso que involucren, por ejemplo, funciones trigonométricas, bueno, cualquier cosa. Pero nosotros lo que más nos interesa es esto. Es una sucesión definida recursivamente. ¿Qué es una sucesión definida recursivamente? Es aquella, igualmente sigue siendo una sucesión, ¿no es cierto? Es una función que va de los naturales en los reales. Pero es aquella en la que el término general, acá el término general, ¿quién es? A sub n. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, el término general es A sub n. A sub n es 1 sobre n. Para cada n voy encontrando quién es el término general. En cambio, en una sucesión definida recursivamente, es aquella en la que el término general viene definido. Uy, paren chicos, había alguien queriendo admitirse, yo nunca. Paren. Bien. Entonces, les estaba diciendo, una sucesión definida recursivamente es aquella en la que el término general, el término A sub n, ¿sí?, viene definido en función del término anterior, ¿sí? O sea, no es de esta forma que yo reemplazo el n y ya obtengo quién es el valor que toma, por ejemplo, acá en el ejemplo este, ¿yo qué hacía? Acá le iba dando valores a n y iba encontrando quiénes eran los distintos términos de la sucesión. En cambio, en una sucesión definida recursivamente, el término general viene definido en función del término anterior. Y además se necesita conocer el caso base, es decir, el valor del primer término de la sucesión. Bueno, a modo de ejemplo, por ejemplo, una sucesión definida recursivamente es esta. Observen esto necesito saber lo que vale la sucesión en el primer término de la sucesión, por ejemplo, la sub 1, necesito saber lo que vale, y a su vez, podría haber sido una sub 2 también, pero necesito saber lo que vale a dónde arranca la sucesión. Y después, ¿qué tengo que decir? Que el término a sub n más 1, fíjense quién es, que este es un término general, es igual a 2 veces a sub n más 1. Fíjense que si yo quisiera saber quién es a sub 2, para saber quién es a sub 2, me tengo que remontar a saber quién es primero el A sub 1, porque A sub 2 se obtiene de reemplazar n igual a 1 aquí, ¿no es cierto? Y ven cómo un término está definido a partir del término anterior. Esto es una definición, es una sucesión definida recursivamente. Fíjense, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué dice en este caso? Si yo tengo A1 es 1, y después A sub n más 1 es igual, ¿cómo decía? 2 veces A sub n, 2 veces A sub n más 1 para los n mayores o iguales que 1. Entonces, ¿quién es esta sucesión? Bueno, A1 es 1, eso lo sé. Pero ¿quién va a ser A2? Y bueno, A2 viene definida recursivamente la sucesión. El término A sub 2, fíjense que se obtiene de reemplazar 1, n igual a 1, ¿no? ¿Sí? Porque el A sub 2, ¿quién es? Es el A sub 1 más 1, si lo quiero escribir así, entonces fíjense que consiste en reemplazar n igual a 1. Es decir, que el A sub 2 va a ser 2 veces el término anterior del A sub 2, que va a ser el A sub 1, más 1. ¿Y quién es el A sub 1? El A sub 1 es 1. Entonces esto es 2 veces 1 más 1. ¿Sí? Entonces, en verdad, el término A sub 2, ¿quién va a ser? 3. Si quiero decir quién es el término A sub 3, el A sub 3, esta es la definición recursiva, ¿no? De la sucesión. Si yo quiero saber quién es el término A sub 3, ¿qué me dice esto? Que un término es igual a 2 veces el término anterior más 1. Entonces, el A sub 3 es 2 veces el A sub 2 más 1.
Pero ¿quién es el A sub 2? Lo acabo de calcular, es 3. Entonces la sub 3 es 2 por 3 más 1, y esto es igual a 7. Y así sucesivamente puedo ir diciendo quiénes son los términos de sucesión, pero ven, para saber cuánto vale un término, por ejemplo la sub 3, tengo que saber cuánto vale el término anterior. No es lo mismo que en este caso, que yo directamente reemplazaba por el valor de n y encontraba cada uno de los cuánto valía cada término de mi sucesión. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Entonces, esto es una definición, una sucesión definida recursivamente. Cada término, o el término general, viene definido a partir del término anterior. Y necesito saber lo que vale, el caso, se llama caso base, la sucesión en el primer término. ¿Sí? Bueno, eso a modo de ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a trabajar con este tipo de sucesiones definidas recursivamente. ¿Sí? Entonces acá se viene una primera aplicación. ¿Una primera aplicación en qué sentido? Va a ser uno de los tipos de ejercicios que van a tener en el práctico. ¿Sí? No sé, debe ser a partir del ejercicio, no recuerdo. Bueno, el principio de inducción matemática, a ver, ¿se acuerdan del principio de inducción matemática, no, chicos? A ver, no lo anoté más acá. No me di cuenta de dejarlo en la transparencia. A ver, el principio de inducción matemática, ¿para qué servía? Los repasamos rápido. ¿Para qué servía? Para demostrar propiedades referidas a los números naturales. ¿Sí? Entonces me decía el principio de inducción, sea P una propiedad de los números naturales. De los números naturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía esto? O sea, yo quiero demostrar esto, en verdad yo quiero demostrar que para todo n perteneciente a los naturales, ¿qué pasaba? La propiedad de esa en n es verdadera. Sirve para demostrar este tipo de cosas. Entonces, sea P una propiedad de los naturales, ¿qué decía el principio de inducción? Si se cumple, ¿qué? Si se cumple. Uno, que era el caso base. ¿Y qué era el caso base? El caso base era que la propiedad en cero, o por ahí en cero, o en el primer natural para el cual tenga sentido, es verdadera. ¿Sí? Paren que admito. Bueno, entonces, si la propiedad esa que quiero demostrar, ¿sí? Sobre los números naturales, cumple con el caso base, es decir, que la propiedad en cero es verdadera. Y dos, cumple la etapa inductiva. Cumple la etapa inductiva, ¿qué es la etapa inductiva? ¿Se acuerdan? Es, para todo H perteneciente a los naturales, se tenía que cumplir esta implicación. Si la propiedad en H es verdadera, si la propiedad en H es verdadera, entonces la propiedad en el siguiente, en el natural siguiente, también es verdadera. ¿Sí? Entonces, si se cumple el caso base y se cumple la etapa inductiva, que es probar esta implicación, entonces el principio de inducción matemática dice que esta propiedad P, entonces P vale para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, siempre que quiera aplicar el principio de inducción matemática, tengo que estar viendo 1 y 2. ¿Sí? Si yo logro probar eso, ya está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a utilizar ahora. Fíjense, el principio, dice, de inducción matemática nos permite demostrar que una función, fíjense que recién cuando les nombraba los ejemplos les hablaba de sucesión, pero la sucesión es una función, entonces lo mismo decir función definida recursivamente o sucesión definida recursivamente. Estamos hablando de esas funciones que van de los naturales en los reales, ¿sí? Entonces, el principio de inducción matemática, el que acabamos de recordar, nos permite demostrar que una función definida recursivamente satisface con cierta propiedad o definición explícita, más precisamente. Fíjense, yo tengo esta sucesión, les doy esta sucesión a sub n definida recursivamente de la siguiente manera, que A1 es 1 y que A sub n más 1 es el término anterior a sub n más 2n más 1. Esto es si n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, me dan esta definición recursiva, esta sucesión o función recursiva. ¿Sí? Acá en vez de, por ejemplo, decir A1, podría haber dicho f en 1. Que, por ejemplo, a ver, que incluso en el práctico aparece una notación así. Yo podría haber definido mi sucesión de esta forma. Que f1 vale 1, esto es un 1, y que f en n más 1
es igual a fn, no me acuerdo más que decía, más 2n más 1. Más 2n más 1. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que a sub n es lo mismo que fn, chicos, ¿sí? Entonces se puede encontrar con cualquier notación que es lo mismo. En el práctico va a haber de las dos notaciones, ¿sí? Acá en el teórico trabajamos todo con el término a sub n, con este tipo de notación, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo vamos a aplicar el principio de inducción matemática? Tengo una sucesión definida recursivamente, ¿sí? ¿Y qué queremos probar? Queremos ver que en verdad esa sucesión, porque, a ver, al momento de... Hay veces que sirve tenerla definida recursivamente la sucesión y hay veces que sirve tener una definición explícita de la sucesión. Una definición explícita es decir, a sub n es tal cosa. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a probar es que la sucesión a sub n, esta que viene definida recursivamente de esta forma, en verdad no es otra cosa que n cuadrado. Entonces, fíjense, si yo quisiera encontrar quiénes son los términos de la sucesión, los primeros términos de la sucesión, es mucho más fácil tenerla escrita de la forma explícita que tenerla explícita en forma recursiva. Por ahí también si quiero analizar si la sucesión converge o no, no sé qué tanto vieron de eso, me conviene tenerla en forma explícita. Entonces, a ver, este ejemplo, ¿en qué consiste? Tengo una sucesión, sé que la sucesión viene definida recursivamente de esta forma, lo sé, y quiero probar que esa sucesión que viene definida recursivamente de esta forma, en verdad, ¿qué sucesión es? Es esta. Es la a sub n igual a n cuadrado. Entonces quiero probar, pero lo tengo que probar a eso porque no lo sé. Entonces tengo que probar que esta sucesión satisface con esta igualdad, que a sub n es igual a n cuadrado. Y esta va a ser la propiedad. Entonces fíjense, esto es una afirmación sobre el conjunto de los números naturales, ¿sí? Que a sub n es igual a n cuadrado. Para todo n mayor o igual que 1, fíjense, ¿por qué pongo n mayor o igual que 1? Porque el primer natural para el cual tiene sentido esta propiedad es para p n igual a 1. ¿Por qué? Porque fíjense que el primer término de la sucesión me está diciendo que es el a sub 1, ¿sí? No tengo definido el a sub 0, por eso es para n mayor o igual que 1. Entonces tengo que probar por inducción, en verdad, que a sub n verifica esto. Entonces esta es la propiedad que yo tengo que estar demostrando. ¿En qué me cambia ver este tipo de ejercicios con los anteriores? Yo en los anteriores tenía una propiedad, y bueno, entonces demostraba el caso base, demostraba la etapa inductiva, y bárbaro. Acá es lo mismo, voy a tener que demostrar el caso base, voy a tener que demostrar la etapa inductiva, con la diferencia que ahora, por ejemplo, la etapa inductiva no solo voy a tener que usar la hipótesis inductiva, sino que también, a diferencia de los ejercicios que estuvimos viendo, esto, que es la definición recursiva, la voy a tener que usar. Me tengo que valer de la definición que está de la definición recursiva de la sucesión para poder hacer la demostración, ¿sí? Esto es algo más que se me agrega, ¿sí? Esto lo sé y lo voy a usar, que es la definición recursiva, ¿sí? Y quiero probar esto. Entonces, a ver, yo tengo esto. Tengo que a sub 1 es 1 y que a sub n más 1 es igual a sub n más 2n más 1. A ver, esto lo sé. Eso que les quede claro, que es la definición recursiva. Hay varios ejemplos en el práctico de esto. Esta es la definición recursiva. La sé y la voy a usar. ¿Y qué quiero probar yo? Quiero probar, bueno, que para todo n perteneciente a los naturales, ¿qué propiedad vale? La propiedad es que a sub n es igual a n cuadrado. Esto no lo sé. Esto es lo que quiero estar probando. Pero esta es mi definición recursiva y yo la sé y la voy a tener que utilizar. ¿Sí? Bueno, entonces efectivamente, vamos a empezar a demostrar esto. Como siempre, caso base, etapa inductiva. Vamos a utilizar el principio de inducción matemática, como ya les dije. En el caso base, ¿qué tenemos que demostrar? Que la propiedad vale para el primer natural para el cual tiene sentido, que dijimos que va a ser 1. Entonces veamos que la propiedad es verdadera para 1. Es decir, que ¿qué tenemos que demostrar? Recuerden que la propiedad, ¿quién es? Es a sub n igual a n cuadrado. Entonces, ver que la propiedad vale para 1, es decir, ver que vale la propiedad en 1 acá, es lo mismo que ver, es decir, deberíamos ver que a sub 1 es igual a 1 cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deberíamos estar mostrando, que a sub 1 es 1 cuadrado. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo lo único que sé de a sub 1 es lo que tengo por la definición recursiva. Entonces, ¿ven cómo me tengo que valer de la definición recursiva para poder justificar que efectivamente a sub 1 es igual a 1 cuadrado? Entonces, fíjense, por la definición recursiva, ¿qué tenemos? Que a sub 1 es 1,
porque lo sé por definición recursiva, me vengo para atrás, a ver, vengo acá. Vengo acá, fíjense, yo sé por definición recursiva que A sub 1 es igual a 1, lo sé, entonces lo puedo usar. Y entonces, A sub 1 es igual a 1 y 1 lo puedo escribir como 1 al cuadrado convenientemente, entonces efectivamente demostré que A sub 1 es igual a 1 cuadrado, es decir, que se verifica la propiedad en 1, ¿sí? Es decir, se verifica que A sub 1 es igual a 1 cuadrado. Eso es el caso base, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que demostrar? La etapa inductiva. ¿Qué tengo que demostrar? Que para cualquier h mayor o igual que 1, por eso puse los naturales positivos, ¿sí? Tenemos que estar demostrando esta implicación. ¿Sí? Tengo que demostrar que si la propiedad es verdadera para h, entonces la propiedad es verdadera en h más 1. ¿Sí? A ver, como siempre, recuérdenlo, en la etapa inductiva tengo una implicación. Entonces, voy a suponer el antecedente y tratar de demostrar el consecuente. Entonces, suponemos que P de h es verdadera o que la verdadera en h. Nunca, voy para atrás, nunca tengo que perder de vista, esta es la propiedad, que no se les mezcle con la definición recursiva. Esto es lo que tengo que estar probando, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que la propiedad sea verdadera en h? Y significa que A sub h es igual a h cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser mi hipótesis inductiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero probar ahora? Esto lo asumo ahora, porque lo supuse, ¿sí? ¿Qué quiero probar? Quiero probar que la propiedad es verdadera en h más 1. Bueno, pero ¿qué significa la propiedad en h más 1? Ahí vamos a escribir un poco acá. A ver, yo sé que A sub n es igual a n cuadrado, si no me equivoco. Entonces, a ver, ¿quién va a ser? Esta es la propiedad. Esta es la propiedad en n. ¿Sí? Esperen que borro esto. Entonces, ¿quién va a ser la propiedad en h más 1? La propiedad en h más 1 es igual a donde tengo n le pongo h más 1. Entonces, A sub h más 1 tiene que ser igual y donde tengo n pongo h más 1. Entonces va a ser h más 1 elevado al cuadrado. Entonces, esto es lo que tendré que estar probando, que es lo que yo escribí acá. ¿Sí? Se quiere probar que la propiedad es verdadera en h más 1, que significa que A sub h más 1, este término, sería el término de la sucesión que está en la posición h más 1, ¿sí? Es igual a h más 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo supongo esto, es mi hipótesis inductiva, y quiero demostrar esto. Entonces, a ver, como les decía recién, normalmente yo para demostrar que la propiedad vale en h más 1, uso la hipótesis inductiva. Bueno, en este caso, cuando tengo así sucesiones definidas recursivamente, para demostrar que vale la propiedad en h más 1, no solo voy a usar la hipótesis inductiva, que obviamente la tengo que usar, sino que además voy a utilizar la definición recursiva. Entonces, fíjense, y van a ver en el práctico que siempre es bastante mecánico esto, porque fíjense, ¿qué tengo que probar entonces? Que A sub h más 1 es igual a h más 1 al cuadrado. ¿Sí? Paren que admito a alguien que... Bien. Paren que me perdí. Acá. Ahí. Bueno, a ver. La idea que voy a hacer va a ser partir de este lado y tratar de llegar a este lado. ¿Sí? Entonces, fíjense. Tengo que A sub h más 1 es igual a ¿qué? Lo que voy a usar siempre, lo que voy a usar primero acá, y siempre voy a hacer lo mismo, en este caso, es usar la definición recursiva. Fíjense, me voy para atrás rápido. ¿Qué me decía esto? La definición recursiva, que yo sé que un término es igual a ¿quién? Al término anterior más 2 veces, bueno, la variable que sea, más 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, fíjense en este caso, a ver dónde está la pizarra. Yo tengo que A sub n más 1 es igual a A sub n más 2n más 1. Esto es de la definición recursiva. Entonces, en particular, el A sub h más 1, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? O sea, un término de la sucesión es igual al término anterior, que ¿quién es el término anterior a la sub h más 1? Va a ser el A sub h más 2 veces h más 1, ¿sí? Entonces esto lo sé por la definición recursiva. Entonces vengo acá. Paréntesis. Entonces, a ver, el término A sub h más 1
por definición recursiva, es igual al término a sub h más 2h más 1, ¿sí? Pero ahora fíjense, me apareció el término a sub h. ¿Es un problema que me haya aparecido el término a sub h? ¿Sí? Cuando apliqué la definición recursiva. No, ¿por qué no es un problema? Porque yo sé, por hipótesis inductiva, que el término a sub h es igual a h cuadrado, ¿sí? Entonces, lo puedo reemplazar. Uso la hipótesis inductiva. Entonces, en este tipo de ejercicios como que siempre podemos hacer los mismos pasos. Parto del término este general, lo que quiero probar de este lado de la igualdad, uso definición recursiva, uso hipótesis inductiva. Y ahora trato de llegar, ahora ya usé la hipótesis inductiva, ya usé la definición recursiva, trato de llegar a lo que quiero. ¿Yo qué quiero probar? Que a sub h más 1 es igual a h más 1 cuadrado. Pero fíjense que esto es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Es h más 1 cuadrado, ¿sí? Si yo desarrollo este binomio, ¿sí? Me queda esta expresión. Entonces, son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí quedó demostrado que vale la propiedad en h más 1, ¿sí? Y por lo tanto, por el principio de inducción matemática, como verificamos el caso base y como verificamos la hipótesis de etapa inductiva, entonces la propiedad vale para todo n natural mayor o igual que 1, que era lo que quería probar. Es decir, a ver, yo tenía una sucesión definida recursivamente y pude demostrar que a sub n es igual a n cuadrado. O sea, pude demostrar que una expresión o una fórmula explícita para esa sucesión viene dada por a sub n igual a n cuadrado. Y lo pude demostrar a través del principio de inducción matemática. ¿Sí? Una observación, a ver, para pegarlo, yo de esto no sé mucho y calculo que ustedes después se van a ir dando cuenta cuando sigan avanzando en la carrera. Como que lo que hicimos se corresponde a la verificación de programas. Yo no sé mucho lo que es verificación de programa y todo eso, pero bueno, se corresponde con la verificación de programas, dado que estamos comprobando que un programa dado, en este caso consideramos la definición recursiva como un programa, entonces verificamos que ese programa, que es la definición recursiva, satisface una cierta especificación que sería como la definición explícita de la sucesión, ¿sí? Entonces, en este sentido, se estaría correspondiendo lo que hicimos con la verificación de programas. ¿Sí, chicos? Eso después, cuando ustedes avancen en las materias de programación y, bueno, van a ir viendo dónde se va aplicando todo esto. ¿Sí? Bueno, a ver. Entonces, ¿entendieron? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Entendieron lo que hicimos, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces me dieron bárbaro. Me dieron la definición recursiva y yo probé que esa sucesión que viene definida recursivamente tiene una cierta especificación, una cierta definición explícita que la puedo demostrar, la pude demostrar por el principio de inducción matemática. Inversamente, que el último ejercicio de la práctica se refiere a esto, fíjense, es la misma sucesión acá, pero inversamente podemos partir de la definición explícita, ¿sí?, de la sucesión. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, considero mi sucesión a sub n, que sea igual a n cuadrado, ¿sí? Entonces, parto de la definición explícita, ¿lo ven? Y quiero obtener una definición recursiva de esa sucesión. Entonces, ustedes tienen una sucesión definida en forma explícita, o sea, es como que me dan la especificación ahora, ustedes van a entender mejor, me dan la especificación y lo que quiero encontrar es una definición recursiva de esa sucesión. Entonces lo que hago es como que me valgo del principio de inducción matemática. No es que en esto no estoy aplicando el principio de inducción matemática, pero es como que hago los pasos. Porque ¿qué significa dar una definición recursiva? Significa dar lo que vale la sucesión en el primer término, que va a ser un caso base, y después dar ya así la definición recursiva, o sea, escribir el término general en término del anterior. Entonces, fíjense, para poder dar ese caso base, donde vale lo que vale la sucesión en el primer término, hago esto, defino el caso base. No es que estoy aplicando el principio de inducción, yo lo estoy declarando, pero hago como los pasos del principio de inducción para poder dar la definición recursiva. Entonces, fíjense, el A sub 1, ¿quién va a ser? 1 cuadrado, porque me lo dice en forma explícita que es 1 cuadrado, que 1 cuadrado es 1. Entonces, yo ya sé que el primer término de la definición es A sub 1 es 1. Piensen, recuerden, para dar la definición recursiva, necesito dar lo que vale la sucesión en el primer término, que acá ya lo dije, y ahora tengo que poder escribir
por ejemplo, el término a sub n más 1 en función del término anterior, o a partir del término anterior, que sería la sub n. Entonces es como que hago una especie de etapa inductiva, pero que no es la etapa inductiva. Fíjense que no estoy suponiendo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Arranco de esto. Arranco de la sub n más 1, ¿sí? La idea, ¿cuál sería acá? Porque yo, ¿qué quiero hacer? Vamos a escribir acá. A mí me dijeron ahora, bueno, yo sé, esto lo sé que a sub n es igual a n cuadrado. Bueno, para todo n mayor o igual que 1. Y lo que quiero hacer es hallar una definición recursiva, creo que escribí recursiva. Uy, para. La definición recursiva de a sub n, de esta sucesión, de los n pertenecientes a los naturales. Entonces, a ver, dar una definición recursiva, voy a decir lo que vale la sucesión en el primer término, que ya dijimos que a sub 1 es igual a 1, y después lo que quiero decir, bueno, que a sub n más 1 sea igual a no sé qué cosa, ¿sí? Ahí vamos a ver qué, pero que en esta no sé qué cosa me aparezca el término, por ejemplo, de la sub n. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer acá. Entonces, el término sub n más 1, ¿a qué va a ser igual? Yo lo único que sé en este caso es que es igual a, usando la definición explícita que tengo, a n más 1 al cuadrado, ¿sí? Por esta definición, porque es lo único que yo sé acá en este momento. Lo que puedo hacer ahora, desarrollo este cuadrado, fíjense que estoy deshaciendo lo que había dicho antes. Esto es igual a n cuadrado más 2n más 1, usando cuadrado de un binomio. ¿Y para qué hago esto? Porque yo ahora tengo que buscar en esto, si no me aparece tan fácilmente, tengo que construir que me aparezca ¿qué cosa? El término a sub n. Y fíjense, ¿quién es a sub n? A sub n es n cuadrado, ¿sí? Entonces, si a sub n es n cuadrado, entonces fíjense que si yo reemplazo acá n cuadrado por a sub n, porque sé que vale a sub n cuadrado, entonces me queda que a sub n, mejor dicho, a sub n más 1 es igual a sub n más 2n más 1. ¿Ven cómo pude escribir un término de la sucesión, en forma general, a partir del término anterior? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá? Yo acá vengo, bueno, esto que quería encontrar va a ser el a sub n más 2n más 1. ¿Sí? Entonces, es como que estamos que no estoy aplicando inducción acá, pero aplico una especie de caso base para hallar lo que vale la sucesión en el primer término. Y aplico una especie de etapa inductiva, pero no estoy aplicando etapa inductiva porque ni siquiera tengo hipótesis inductiva, para poder definir la sucesión en forma recursiva. Y ven que lo que tengo que tratar de es, aplico la definición explícita y tratar de que me aparezca de alguna forma el término a sub n y poder reemplazarlo para que me quede un término escrito en función del anterior. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso, la definición recursiva va a ser que ya vimos que van a ser equivalentes estas dos definiciones recursivas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta va a ser la definición recursiva. Esto, lo que hicimos ahora, se corresponde con la derivación de programas, ¿sí? Ya que lo que hicimos fue, construimos un programa, viendo siempre la definición recursiva como un programa, ¿no? Construimos la definición recursiva a partir de una especificación dada, que la especificación dada, ¿quién es? La definición explícita, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esto se corresponde con la derivación de programas. Pude construir un programa a partir de una especificación que me habían dado. ¿Sí, chicos? ¿Lo entienden? ¿Chicos? Sí, se va entendiendo, profe. Bueno, después, a ver, siempre, chicos, después en el práctico van a seguir reforzando esto. Hay ejemplos de todo esto en el práctico, ¿sí? Bueno, como les estaba diciendo, son equivalentes estas dos definiciones. Tanto la definición recursiva como la definición explícita arrojan los mismos resultados para cualquier natural. O sea, es la misma sucesión. Es una sola sucesión que viene definida de dos maneras distintas. O en forma explícita o en forma recursiva, pero es la misma sucesión. Entonces, fíjense, en este caso, la definición recursiva, a ver, vamos a hacerlo acá. Fíjense, en este caso, vamos a dividir la hoja en dos. Ahí. Por ejemplo,
yo tengo la definición explícita es que a sub n es igual a n cuadrado. Todo esto para todo n mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, yo acá rápidamente puedo decir quiénes son los términos de mi sucesión. Va a ser A1 es 1, A2, ¿quién va a ser? Mejor dicho, es 1 cuadrado que es 1, A sub 2 va a ser 2 cuadrado que es 4, A sub 3 va a ser 3 cuadrado que es 9, el A sub 4 va a ser 4 al cuadrado que es 16, bueno, y así siguiendo, puedo construirme quiénes son los términos de la sucesión. Pero si viene definida en forma recursiva la sucesión, ¿quién dijimos que era la sucesión? El A sub 1 es 1, y el A sub n más 1 es A sub n más 2n más 1. Entonces veamos que los términos de sucesión son los mismos. Bueno, el A sub 1 es 1, ya lo sé, por la definición recursiva, entonces coincide. Ahora, ¿quién va a ser el A sub 2? Bueno, el A sub 2, esto es un más, chicos. El A sub 2 es el término anterior, que va a ser el A sub 1, más 2 veces, ¿qué cosa? 2 veces por 1, porque, a ver, el A sub 2, ¿cómo lo obtengo? Lo mismo que hicimos antes, cuando el n vale 1, ¿sí? ¿Sí? Estamos que esto es A sub 1 más 1, ¿sí? Entonces lo obtengo cuando el n vale 1. Entonces, cuando el n vale 1, me va a quedar A sub 1 más 2 veces 1 más 1. Pero el A sub 1, ¿a qué es igual? Es 1. Entonces esto es 1 más 2 por 1 más 1, y esto es 4. Entonces, ¿qué obtengo? Que el A sub 2 es 4, que coincide con A sub 2 igual a 4. A ver, ¿quién va a ser el A sub 3? El A sub 3 es A sub 2 más 1. Lo escribo así para que vean que el n, ¿quién es? Es 2 el n. ¿Sí? Entonces consiste en reemplazar el n igual a 2. Entonces, el A sub 3, que es A sub 2 más 1, es lo mismo que cuando el n vale 2, A sub 2, que es el término anterior del A sub 3, más 2 veces 2 más 1. Entonces, ¿esto qué es igual? El A sub 12, ¿quién es? Que es 4. Entonces, esto es 4 por, no, más 2 por 2, 4, más 1. Esto es un 4. Entonces, ¿qué me queda? 9. Y así obtengo que el A sub 3 es 9. Y claramente coinciden. Y si vemos que en verdad las dos definiciones es la misma sucesión definidas de dos maneras diferentes. ¿Sí? Y eso es un poco lo que está expresado en este cuadrito. Son esos términos. Bueno, acá también está la sub 4, no lo hice más. Pero entienden, bueno, esto sí. Pero esto, como en forma recursiva necesito de tener definido el término, lo que vale la sucesión en el término anterior para poder así decidir lo que vale. Por ejemplo, lo que vale en la sub 4, para saber lo que vale en la sub 4 necesito saber cómo está definida la sucesión en la sub 3. ¿Sí? Por eso es una definición recursiva. Bueno, esto por un lado, que hay varios ejemplos en la práctica. Y lo que se aplica, todo esto que vimos, todos estos ejemplos, son el principio de inducción matemática. ¿Sí? Que están... Paren que borro esto. Aguanten un segundo, esto. ¿Por qué borro? Me quiero llegar acá. No. El principio, en todos los ejercicios que vimos hasta ahora aplicamos el principio de inducción matemática. ¿Qué consiste? Dijimos, probamos el caso base y en la etapa inductiva supusimos que para cualquier h, si vale para h, si vale para un natural, entonces vale para el siguiente. ¿Sí? Entonces, si logramos probar eso, vale para todo número natural. Vamos a ver que hay casos que no alcanza este principio de inducción matemática. Bueno, también vimos que no necesariamente la propiedad se prueba en cero, sino que para el primer natural que tenga sentido. Que en el CRIC, por ejemplo, es el principio de inducción corrido. No lo nombramos nosotros de esa forma, pero sabemos, podemos usar en el práctico, que el caso base lo hacemos para el primer natural que tenga sentido. Pero hay otro principio de inducción que va a ser el principio de inducción generalizada, que ahí vamos a ver cuándo se aplica ese principio de inducción generalizada. Y eso es lo que vamos a ver ahora y que es lo último que tenemos que ver. ¿Sí? Para introducir un poco en el principio de inducción generalizada, vamos a trabajar un poquito con la sucesión de Fibonacci, que también es una sucesión que es bastante conocida y bastantes aplicaciones en el campo de la computación. ¿Sí? Esta sucesión de Fibonacci recibe su nombre gracias, bueno, quien la armó fue, no sé, se llama Bigolo de apellido. ¿Sí? Más conocido es Fibonacci, la sucesión de Fibonacci. ¿Sí?
Fibonacci, ¿cuál fue el problema? Propuso un problema y a partir de ese problema construyó una sucesión que es su famosa conocida sucesión de Fibonacci. ¿Sí? ¿En qué consistía este problema? Fíjense, leamos bien el problema para entiéndanlo bien. A ver, en verdad el problema no es que es de importancia en computación, sino la sucesión que surge. ¿Sí? Si colocamos una pareja de conejos bebé, dice, en un área cerrada, ¿sí? Y la pregunta es, entonces, colocamos una pareja de conejos aislados, ¿sí? En un área cerrada. O sea, ninguno se puede ir a ningún lado. La pregunta es, ¿cuántos conejos habrá luego de n meses? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que cumplir? Si los conejos nunca mueren, bueno, medio raro, ¿no? Que no pasa, ¿no? ¿Cuántos conejos habrá luego de n meses? Sí, primero, los conejos nunca mueren. Segundo, cada pareja de conejos produce, bueno, o tiene una nueva pareja de conejos cada mes. O sea, cada pareja de conejos adultos, faltaría decir ahí, produce, bueno, tiene una nueva pareja de conejos cada mes. O sea, cada pareja, todos los meses tiene una nueva parejita de conejos. Seguro. ¿Sí? Y comienza a tener parejitas luego de 2 meses de nacida. Es decir, yo tengo una parejita bebé. El primer mes no tiene. El segundo mes ya se transforma en adulta y ahí empieza a tener parejitas de conejitos. Y una vez que empieza a tener parejitas de conejitos, empieza a tener todos los meses. Ahora, la parejita de conejitos que nacen el primer mes no tiene parejitas de conejitos porque son bebés y una vez que pasaron 2 meses ya se transforman en adultos, ahí empiezan a tener parejitas de conejos. Bueno, eso es un poco el problema, ¿sí? Que obviamente no ocurre en la realidad eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos conejos habrá luego de n meses? ¿Sí? Entonces, a ver, empecemos a trabajar mes por mes. Vamos a ir viendo acá. Primero, en el mes 0, fíjense, acá vamos a poner los meses. Meses, y la pregunta es cantidad de pareja de conejos, ¿no? Cantidad de parejas. Entonces, en el mes 0 no pusimos a nadie. O sea, en el mes 0 todavía no, es como que arranca el problema, todavía no puse a nadie. ¿Sí? Entonces, no hay conejos. ¿Sí? Porque todavía no los colocamos. Entonces, como que en el mes 1, cuando arranca el problema, ahí arranca. Entonces, en el mes 1 colocamos, como arrancaba, si colocamos una pareja de conejos bebés en un área cerrada. ¿Sí? Entonces, en el mes 1 colocamos la pareja de conejos bebés. ¿Sí? Entonces, en el mes 1 voy a tener una pareja de conejos, que esta pareja es bebé. ¿Sí? Y como esa pareja es bebé, al mes 2 no va a tener. En el mes 2, esta parejita de conejos se transforma en adultos. ¿Sí? Entonces, pero, a ver, acá puse mejor dicho, lo estoy diciendo mal. Acá en el mes 1 puse la parejita. En este mes 2, como todavía no tienen conejitos, porque tardan 2 meses en tener conejos, pues se tienen que transformar en adultos. Entonces, al mes siguiente de que pusimos la pareja de bebé, esta parejita no tuvo conejitos, ¿sí? No tuvo la pareja de conejitos. Entonces sigue habiendo una sola pareja de bebés, ¿sí? Que es lo que dice acá. Fíjense. En el mes 2, ya puse mes 2 yo, tenemos la misma única pareja de conejos, pero ahora ya son adultos y van a empezar a tener conejitos. Entonces, a ver, en el mes 2 todavía no tienen conejitos, pero ya se transformaron en adultos. Entonces, al mes siguiente, al mes 3, esta única pareja de conejos que tengo, ahora se transformaron en adultos. Y ya pasaron 2 meses de que eran bebés. Entonces, como se transforman en adultos, empiezan a tener bebés. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Esa pareja de adultos más una pareja bebé. Entonces, como que voy a tener una pareja adulta más una pareja bebé, que son los que nacieron. Entonces, en verdad voy a tener 2 parejitas, ¿sí? Que son las cantidades de parejas. Voy a tener 2 parejas, ¿sí? En el mes 4, ¿qué pasa? Fíjense, esto fue en el mes 3. Vamos a avanzar un poco más. En el mes 3 tenemos, como les decía, la pareja original, que ya es adulta, más una parejita bebé, que son los hijos de la pareja original. O sea, tenemos 2 parejas. En el mes 4, ¿qué pasa? A ver. En el mes 4, esta pareja bebé no va a tener hijos porque tarda 2 meses en tener conejitos.
¿sí? Pero esta pareja adulta sí va a tener un conejito más, porque acuérdense, una vez que empezaron a tener conejos, tenían todos los meses. Entonces, ¿qué voy a tener? Esta pareja adulta más una pareja más. Entonces, ahora voy a tener 3, porque, o sea, es decir, que la pareja original ya tuvo 2 camadas de bebés, ¿sí? Pero ahora esas 2 camadas de bebés, unos se están transformando en adultos y otros siguen siendo bebés. O sea, de estas 2 camadas de pareja, esta vuelve a tener una parejita de conejos. Y esta este mes no tiene, pero ya el mes siguiente va a empezar a tener. Pero la nueva de estas no va a empezar a tener. No sé si siguen un poco medio lío eso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Fíjense, ¿qué dice? En el mes 4, la pareja original tiene otra pareja de bebés, ¿sí? Es decir, que la pareja que pusimos en un inicio ya tuvo 2 parejitas de bebés, ¿sí? Y además la pareja del bebé se convierte en adulta, pero no tuvo bebés, ¿sí? Y por lo tanto tenemos 3 parejas de bebés. En el mes 5, ¿qué pasa? Ya ahora voy a tener 2 parejas adultas, ¿sí? Que serían la pareja original más la primer camadita de conejito, entonces tengo las 2 parejas adultas que comienzan a tener bebés, más una parejita, es un lío, chicos. A ver, vengan acá. Es decir, ya no puse más. Yo acá tengo, de este 3 son 2 parejas adulta, y una pareja bebé. Bueno, una bebé. Entonces, en el mes 5, las 2 parejas adultas tienen las 2 bebés. Entonces, ya ahí tengo las 2 adultas, más las 2 parejitas que tuvieron son 4, más la pareja bebé esta pareja bebé que todavía no empezó a tener, entonces voy a tener 5 parejas. Bueno, y así puedo seguir, y cada vez se me va complicando más porque me empiezan a aparecer conejos por todos lados, me parece, pero bueno. ¿Entienden un poco la idea de cómo es el problema? Y así se arma, ¿ves? Dice, si seguimos calculando más números, lo puedo hacer, pero no lo hacemos, no tiene sentido. Después voy a tener, por ejemplo, en el mes 6 voy a tener 8 parejas de conejos, en el mes 7 voy a tener 13 parejas de conejos, en el mes 8 voy a tener 21 parejas de conejos, ¿sí? Y así, de esta forma, esta es la sucesión de Fibonacci. Fíjense, ¿cuál es la sucesión de Fibonacci? La que se corresponde a la cantidad de parejas. Fíjense, viéndola como una sucesión, a cada número natural le estoy asignando un número real, bueno, en este caso. ¿Quiénes son esos números reales? El 0, el 1, el 2, el 3, el 5. Esa es la sucesión de Fibonacci. El 0, el 1, el 2, el 3, el 5, bueno, el 8, el 13, bueno, y así sigue. Esta es la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? ¿Alguien habló? Tiene como un orden de hacer de forma que van ascendiendo los números, profe, o Y van a ir siempre ascendiendo, pero fíjate que yo acá no me doy cuenta. Yo después me preguntas quién viene después del 34 y no sé, me tendré que poner a hacer todo esto, cuántas parejas de adultos hay, cuántas parejas de bebés hay, pero sí vamos a ver ahora encontrar una fórmula recursiva para esta sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Así simplemente estamos dando los primeros términos. Y ahora vamos a encontrar una sucesión recursiva, una definición bien. recursiva de esta sucesión. ¿Sí? Porque así, por ejemplo, con lo que vimos hasta acá, yo no sé quién viene después del 34. Fíjense que arranca 0, 1, 1, 2, 3. Sí, sé que es creciente porque cada vez va a haber más parejas de conejos, eso sí lo sé. Siempre van a ser números naturales, pero no tengo ni idea quién sigue después del 34. ¿Estamos? ¿Sí? Está Entonces, bien. lo que estás diciendo vos, me parece que sos Diego, para encontrar una fórmula de esta sucesión, la idea es encontrar una fórmula sucesiva. Y fíjense, yo cuando iba diciendo acá, cuando iba tratando de explicarles, fíjense que tenía que distinguir de la cantidad de parejas que tengo, para poder saber cuántas parejas tengo en el mes siguiente, necesito saber cuántas parejas de esas, por ejemplo, si acá tengo 2 parejas, cuántas son adultas y cuántas son bebés. Para saber, porque el mes siguiente necesito saber que las adultas van a seguir teniendo parejitas y las que son bebés no van a tener parejitas. ¿Sí? Entonces, acá también, para saber, en el mes 4 yo tengo 3 parejas, bueno, bárbaro, pero para saber cuántas parejas voy a tener en el mes 5, necesito saber cuántas parejas adultas tengo y cuántas parejas bebés tengo. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ese motivo, entonces vamos a llamar a sub n al número de parejas adultas en el mes n y b sub n al número de parejas bebés en el mes n, ¿sí? Que no son los términos de la sucesión.
suma de la cantidad de parejas adultas